Muy buenas tardes, hermanos. Saludamos, mi esposa y yo, con mucho cariño a todas las familias de la Iglesia Puerta de Fe, a nuestros niños, los jóvenes, nuestros ancianos y a todo el pueblo cristiano que nos oye en esta hora. Y también, como lo he dicho en otras ocasiones, vaya también un saludo franco, sincero, para toda aquella persona que alguien de la iglesia le comparta esta predicación y se tome un tiempo para escucharla. Tengamos pues nuestro tiempo de exposición de la palabra de Dios para esta tarde, hoy domingo 23 de agosto. Seguimos hablando, recuerde usted, de las disciplinas espirituales. Y a propósito de agosto, denominado, llamado mes de la Biblia, estamos hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos del reino de Dios, la gran importancia que tiene esa palabra de Dios, que encarne, que viva, que llegue a formar parte de la vida de nosotros los cristianos. Oremos. Padre Dios, en esta tarde te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por todos los que en esta hora se disponen a escuchar tu palabra, a escuchar tu consejo. Bendícenos a todos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a invitarles a escuchar la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 3. Voy a dar lectura a los primeros 3 versículos. Ezequiel, capítulo 3, del 1 al 3, dice así: Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito, y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca, y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí, y era tan dulce como la miel. También busquemos en Salmo 119, versículos 103 y 104. Salmo 119, 103 y 104. Escuche por favor, dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. En Proverbios también 24:13, Proverbios 24:13, otra referencia bíblica para respaldar nuestro tema de hoy. 24:13 de Proverbios dice así: come la miel, hijo mío, que es deliciosa, dulce al paladar es la miel del panal. En la Biblia, con alguna frecuencia encontramos imágenes gráficas para ejemplificar un tema a fin de que la comprensión, el entendimiento de esa enseñanza espiritual sea más accesible para nosotros. El mandato que Dios le dio a Ezequiel en estos versículos que leímos del capítulo 3 es un ejemplo que ilustra maravillosamente lo que nosotros tenemos que hacer o debemos hacer para alimentarnos de la palabra de Dios.
Es un asunto comparativo muy maravilloso. Fíjese, cuando usted se sienta a la mesa, tiene hambre. Está deseando que ya esté el platillo, esté ahí ya servido, listo, y con esa hambre para devorarla, para comerla. Cada ingrediente de ese alimento entra a su cuerpo. El cuerpo inicia un proceso que le conocido como metabolismo. En ese proceso, nuestro cuerpo transforma esos nutrientes, las carnes, las verduras, las legumbres, las frutas, todo lo que contiene cada comida. Nuestro cuerpo, a través del metabolismo, los transforma en vitaminas, en minerales, en calorías, en carbohidratos, y estas a su vez van a unirse a las células de nuestro cuerpo, llegando a ser parte inseparable de nuestro cuerpo. Sí, escúchelo usted bien. Eso que usted come, su cuerpo lo transforma, y ese nutriente se une a la célula, a cada célula de su cuerpo, hasta hacerse inseparable. Es lo que le da a usted salud, vigor y fortaleza. Pues esta gráfica que Dios usa de esa hambre de comer a través de Ezequiel nos ilustra de manera muy hermosa cómo usted y yo, como todo creyente de Jesucristo sincero y fiel, debe acercarse a la palabra de Dios para ser alimentado, para alimentar su alma. Es necesario comprender, hermanos, a través de esta excelente ilustración que Dios nos deja a través de la vida de Ezequiel en estos primeros 3 versículos. Debemos comprender cómo es que nuestra alma absorbe e integra la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto indica de manera sencilla el anhelo del corazón de Dios. Uno de los anhelos supremos del corazón de Dios es que nosotros estudiemos su palabra, pero la estudiemos con diligencia, con denuedo, con pasión, así como cuando nos sentamos a la mesa y está lista la comida y la comemos con ese ímpetu, con ese deseo, con esa hambre. Así Dios nuestro Padre desea que tú y yo nos acerquemos, que tu familia se acerque a la palabra de Dios con esa hambre, con esa pasión de una persona hambrienta. El Salmo 42 también es otra referencia bíblica muy conocido, que dice: así como el siervo clama en el desierto por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, oh Dios, por ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, hermanos, con esa hambre de ser alimentados, nuestra alma, nuestro ser entero, recibe sabiduría, recibe ánimo, recibe fortaleza, recibe también, ¿por qué no?, corrección. Porque la palabra de Dios nos va a indicar en dónde estamos bien, en dónde no estamos muy bien y en dónde estamos mal. La palabra de Dios, cuando nos acercamos a ella con un hambre sincera de ser alimentados por esa palabra, nos va a mostrar nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades. Y esa palabra no solamente entonces nos va a fortalecer,
nos va a animar, nos va a consolar, nos va a dar fortaleza y alegría, sino también nos va a corregir a fin de que nuestra vida siempre esté en armonía con esa palabra de Dios. Debemos nutrirnos de manera sincera con la palabra de Dios. Debemos desear, hermanos, que la palabra de Dios, cuando nos alimentamos con ella, nos transforme, nos convenza de nuestros errores, nos convenza de nuestra manera de pensar, nos convenza, incluso como ya mencioné, nos revele el pecado en que estamos viviendo y que a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Fortalezca nuestra relación con Dios y nos guíe finalmente a una mayor y mejor obediencia a nuestro buen Dios. La palabra de Dios, de acuerdo a este pasaje de Ezequiel y las otras que leímos de Salmo y de Proverbios, dice que la palabra de Dios no solamente es buena, sino es deliciosa. Es buena y es dulce al paladar. Es buena y es dulce porque es para nuestro bien, porque guía nuestros pies de tal manera que caminemos seguros. Alumbra nuestros pasos para que no caigamos en el hueco del pecado, para que no tropecemos con ninguna forma de pecado. Por eso es buena, por eso es justa, por eso es eficaz. Es dulce, es deliciosa, porque nos va a dar sabiduría, entendimiento, capacidad para tomar decisiones correctas que traigan bendición a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, en tus estudios, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, ¿por qué no? En el noviazgo. Por eso es que la palabra de Dios no solamente es buena, sino es dulce, es deliciosa. Una persona que tiene hambre se sienta a la mesa para alimentarse y sacia su apetito. ¿No es así? Así deberíamos nosotros, los hijos de Dios, sentarnos a la mesa con esa hambre, con un hambre apasionada para leer la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, para reflexionar en ella y encontrar lo bueno y lo agradable que Dios tiene para todos los asuntos de nuestra vida. Termino con una invitación muy cariñosa para los hermanos creyentes en Jesucristo y para aquellos, si alguien está escuchando, como dije al principio, que aún no es creyente en Jesucristo. Dios quiere también para usted que todavía no tiene la dicha de vivir bajo la gracia de Dios. Dios quiere también que su alma sea alimentada con la palabra de Dios, porque solamente alimentándonos con la palabra de Dios, usted será una persona sabia, fuerte, inteligente, será consolada en los momentos de tristeza. Dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que no necesitemos alimentarnos físicamente, sí, pero el alimento físico, el alimento material es temporal. En cambio, el alimento espiritual tiene efecto para esta vida y para la vida futura. El alimento espiritual, que es la palabra de Dios, no solamente fortalece nuestro espíritu, nuestra alma, sino va también a fortalecer nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Vamos a tener mente sana, cuerpo sano, como resultado de que nuestra alma
esté debidamente alimentada con la palabra de Dios. Romanos 14, 18 también dice que Dios se agrada. Dios se agrada cuando nosotros, sus hijos, decidimos entrar a la disciplina de alimentarnos con su palabra, de sentir ese hambre para devorar su palabra. Y toda aquella persona, todo aquel hijo de Dios, que de manera disciplinada, de manera ordenada, sistemática, aparta un tiempo cada día para estudiar y meditar la palabra de Dios, para obtener esos nutrientes que lleguen a formar parte de su vida y se vuelve inseparable para la vida del creyente, es una persona cuyo estilo de vida es respetada y es aprobada aún hasta por los no creyentes. Si tú ya estás en esa disciplina de estudiar la palabra de Dios cada día en un tiempo determinado, te animo en el Señor a que lo sigas haciendo con esa hambre. Y si todavía no tienes esa hambre, como Ezequiel, que le dijeron: cómete el rollo, hijo de hombre, hasta que te sacies. Ese es el deseo de Dios, que comas de su palabra, que comas de la palabra de Dios hasta que te sacies, hasta que tu alma esté saciada. Termino con una invitación. Pidámosle a Dios, hermanos, todos, de todo corazón, pidámosle a Dios que Él aumente nuestra hambre por su palabra. ¿Sí? Necesitamos que el hambre que hay en nosotros, en nuestra alma por su palabra, sea aumentado. Pidámosle a Dios en oración que Él aumente esa hambre en nosotros por su palabra, a fin de que recibamos esas dos cosas como consecuencia, esos dos resultados: resultado bueno y dulce, delicioso. Padre Dios, muchas gracias por tu palabra. Despierta en mí, despierta en mis hermanos, en los oyentes, los que han escuchado este breve mensaje, ¿sí? Despierta en nosotros cada vez esa hambre que sea mayor por tu palabra, a fin que podamos saborear y deleitarnos y descubrir que tu palabra no solamente es buena, sino es deliciosa, porque trae sabiduría a nosotros, nos trae fortaleza, nos trae poder, nos trae consuelo y también corrige nuestro andar, a fin de que siempre estemos en tus caminos. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tengamos en la oración final, hermanos. Dios Todopoderoso, en tus manos entrego la vida de cada familia de esta pequeña iglesia Puerta de Fe. Tú los compraste con la sangre preciosa de Jesucristo. Tú eres el único dueño y el único Señor de cada familia. Por eso los pongo en tus manos y ruego tu bendición, tu protección, tu guía y tu provisión para todas sus necesidades. Muchas gracias, oh Dios, porque hasta aquí nos has ayudado a todos. Te ruego, si hay algunos entre nosotros que no tenga trabajo a causa de este problema que estamos viviendo, que tú abras las puertas, Señor. Tú eres capaz de hacer correr, brotar ríos en las sequedades, de hacer brotar agua de la piedra. Entonces, si alguno de mis hermanos no tuviese trabajo tan necesario para su sustento y el de su familia, abre, Señor, posibilidades para ellos. A los que están sanos de a los que están enfermos por cualquier enfermedad, te suplico que los visites y que tu Santo Espíritu, por su poder sanador, esté con ellos, sobre ellos y por ellos, haciendo tu voluntad en sus vidas. Sobre todo, que en estos tiempos difíciles ellos encuentren la fortaleza, el consuelo, el poder que estamos necesitando a través de tu palabra. Muchas gracias. Y ahora, mis amados hermanos,
Yo os encomiendo a Dios y a la gracia de su palabra, que tiene poder para sobreedificarles en el verdadero fundamento de la fe, que es Jesucristo, y darles herencia a cada uno, juntamente con todos los escogidos, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.